Parte tu semana con toda la información que necesitas en Empieza por acá, con Fran Castillo, Cristian Leporati y Marco Moreno. Todos los lunes por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? A 9 de la mañana con 9 minutos para quienes nos están viendo en vivo y en directo a través de todas las plataformas del Mostrador. Como siempre, muchas gracias por empezar su semana junto a nosotros. Vamos a estar comentando, como es de costumbre, bien saben, las noticias más importantes de la contingencia, por supuesto relacionadas con la carrera presidencial en curso, también todo el impacto político que ha traído el caso Procultura después de las noticias de este viernes con las decisiones del fiscal nacional y todas las repercusiones políticas de por medio. Varias actividades durante esta mañana de los candidatos presidenciales. Estoy leyendo por acá también haciendo el seguimiento de esa agenda. Por ejemplo, la candidata presidencial del Partido Comunista, Yanet Jara, va a presentar a su comando y voceros de campaña a eso de las 10 de la mañana, pensando en las elecciones del próximo 29 de junio. La candidata del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, también va a dar a conocer un listado de los primeros 50 candidatos al Congreso Nacional del PSC, y por su parte también la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, va a presentar a su equipo programático económico conformado por más de 40 economistas destacados. Eso entre algunas actividades de esta mañana. Se está moviendo la agenda presidencial. También vamos a estar revisando un poco las encuestas del fin de semana para tomar el pulso de lo que está pasando en nuestro país en términos electorales y políticos. Eso y mucho más junto a mis panelistas de día lunes, que ya pasamos a ver en pantalla. Saludamos al experto en marketing político y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien por acá? Bien, bien abrigado te veo. Qué lindo tu chaleco. Sí, es un chaleco nórdico. Sí, está bien lindo. Está el tiempo nórdico. Está bien nórdico el tiempo. Sí. Así que estoy afín con el tiempo. Hoy también saludamos al director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Fran, Cristian, muy buenos días. Hola. Bien, pues a ver, reacciones tras la decisión del fiscal nacional Ángel Valencia, como sabemos, de remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, del caso Procultura. Esto luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera este recurso de amparo de Josefina Oneus y declarara ilegal la intervención de su celular. Ordenó sacar de la carpeta investigativa todo lo relacionado con esas conversaciones y fue un fallo bastante contundente que finalmente saca al fiscal Cooper de la causa. Se reasigna al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, que también, recordemos, está indagando el caso Democracia Viva y lo relacionado con el caso Fundaciones. Pero lo que ha llamado bastante la atención, y ha sido bien comentado en las últimas horas, han sido las reacciones políticas de todo lo que judicialmente envuelve el caso Procultura. Primero veíamos la semana pasada como el Frente Amplio acusaba de espionaje político a las acciones del fiscal Cooper, y después vemos una ola de reacciones acusando de politización de la causa tras la decisión del fiscal Ángel Valencia de remover al fiscal Cooper. Incluso parlamentarios de la UDI señalaron de que el fiscal Valencia había cedido a las presiones de la extrema izquierda y le exigieron reincorporar a Cooper del caso. También reaccionaron los candidatos presidenciales, todo en torno de que se habría politizado la causa y se trata de encubrir finalmente de lo que está tras de Democracia Viva, es decir, del caso Procultura. ¿Cómo han visto ustedes estas reacciones políticas que se involucran, por supuesto, mucho más allá de sus competencias, emitiendo opiniones sobre los fallos, sobre las decisiones del fiscal nacional y que finalmente están tratando de encauzar, ¿no?, que siga la investigación del caso Procultura? Cristian, ¿cómo lo has visto tú estos últimos días? Sí, mira, es una evidencia empírica de que las decisiones judiciales y fiscales, de los fiscales también, obviamente, son un insumo más dentro de la cadena comunicacional de la cual disponen como caja de herramientas los partidos políticos para enfrentar una elección como es la parlamentaria presidencial, y como también para atacar al gobierno de turno, en este caso del gobierno de Boric. Eso es lamentablemente es un evento que llegó para quedarse en la caja de herramientas de las comunicaciones políticas, y es una realidad, como ya pasó en Perú, como lo vimos en Argentina, lo hemos visto también en Brasil, con el caso de Lula y Bolsonaro. O sea, es un tema que llegó, lamentablemente.
En ese contexto hay que tener claridad, y creo que en eso el presidente fue bien certero, desde el momento que estaba, ya creo, en China en ese momento, y cuando llega a Chile hay que dejar que las instituciones funcionen, una frase cliché, agotadora ya, la hemos escuchado millones de veces ya, como una teleserie turca, se nos repite siempre, pero hasta ahí, y es verdad, o sea, hay que dejar que las instituciones funcionen y no entrar en las estrategias de tratar de sacar el provecho máximo a una decisión de una corte de apelaciones o de un fiscal. ¿Ah? Así que creo que en eso, lamentablemente, caímos en esto. Y yo creo que al final del día, en estas cosas, como siempre, en términos de opinión pública, de impacto en la opinión pública, es una sumatoria cero. Aquí no gana como con Hermosilla, en teoría ganó la izquierda, y con esto, en teoría, ganaba la derecha, la suma yo creo que es cero. O sea, en definitiva, la percepción que queda en la opinión pública, indudablemente, es que la política en términos generales es una porquería, que es corrupta, y que, bueno, esperemos al Salvador de que venga de algún lado para poder elegirlo y que nos saque de este atolladero que la política no ha sido capaz de sacar al país. Yo creo que eso es un poco la sensación más estomacal, más perceptiva, emocional que tiene la opinión pública al respecto. Lamentablemente, como lo hemos reiterado hasta el cansancio en este panel, llevamos muchos años de elecciones permanentemente y eso al país lo ha polarizado mucho y ha hecho que los partidos políticos, tanto de izquierda y de derecha, saquen el máximo provecho de cualquier tipo de evento para defender una posición. Eso en términos generales. Y en términos particulares, bueno, indudablemente que un impacto importante. O sea, si uno analiza la estrategia comunicacional permanente de la derecha versus el gobierno, ha sido siempre acusarlos de que son ineptos, que no saben de gestión pública, que son corruptos, caso de Procultura y otros más. Y este tipo de decisión que tomó el fiscal Cooper con el Procultura simplemente alimentaba un poco esa mitología, esa narrativa que ha estado imponiendo con bastante éxito la oposición. Entonces, desde el momento que, de una forma tan violenta, porque fue brutal, o sea, yo no podía creer lo que escuchaba y lo que leía el viernes pasado, cuando la Corte de Apelaciones toma la decisión que toma, y lo que dice además, Sí, fue comparándolo con la bien dictadura, o sea, contundente, perdona, sí. yo tengo pésima memoria, lo reconozco, pero creo que no había escuchado en el último año algo tan brutal, una tirada de orejas tan brutal, pero tan brutal, a la Fiscalía, a la Policía de Investigación, a toda la cadena que opera en este sistema. O sea, fue brutal, llegó a ser burdo de lo fuerte que fue. Claro, y eso de alguna forma también es interesante analizarlo porque le cortó de un solo golpe, le cortó a la derecha una posición que tenía, que la estaba explotando muy bien, que era el tema de Procultura. Yo sé que no es así. Esto es bastante más Procultura, bastante más complejo, más amplio, pero la cortó, o sea, le puso un punto final y totalmente desvió la atención a lo que dijo la Corte de Apelaciones, que fue tan brutal que incluso llevó y obligó al fiscal nacional a sacar del caso a Cooper, o sea, a ese nivel fue brutal, porque ya era imposible la posición de Cooper en el cargo, o sea, no podía seguir siendo fiscal llevando ese caso, cuando lo que le dijo la Corte de Apelaciones dijo lo que dijo, o sea, ya no había por dónde, había que de alguna forma salvar a Cooper, y lo salvaron sacándolo. Algo que tampoco entiende mucho la derecha, que sigue pegado un poco en el discurso de que lo sacaron para poder no avanzar más en el caso. Pero encuentro que igual, obviamente que para el gobierno es una buena noticia lo que pasó, y además hay que recordar que estamos a semanas, a días de la cuenta pública última del gobierno. Sí. Entonces esto de verdad también ayuda bastante al gobierno en este tema. Mira, otra de las cosas interesantes que se ha comentado también después de la reasignación del caso al fiscal Castro Vecchio es que probablemente se van a comenzar a acelerar las diligencias según ha trascendido en relación a las formalizaciones, por ejemplo, es decir, es algo que no se va a agotar pronto el tema Procultura a medida que se vayan concretando más diligencias de la Fiscalía en el marco de la ley, por supuesto, lo dejó bien claro la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pero el fiscal Castro va a tener una tarea no menor de empezar a concretar las formalizaciones, por ejemplo. A lo que voy es que es algo que va a acompañar durante los próximos meses al
al oficialismo y yo diría que estoy leyendo, por ejemplo, declaraciones de la senadora de RN, la senadora Gatica, que dice, el Frente Amplio es la cámpora de Boric, en 4 años han hecho caja. Es decir, están como adelantándose, investigando por ellos mismos las implicancias del caso Procultura y diciendo, por ejemplo, que un partido como el Frente Amplio están haciendo caja a propósito de lo que ha pasado con el caso Fundación. Están yendo mucho más allá en sus declaraciones y yo creo que muy permeado por el contexto electoral. Va a ser difícil que esto se vaya a calmar en un tiempo más. ¿Cómo lo ves tú, Marco, también pensando en el oficialismo, en mira la cuenta pública también para el presidente Boric? Y a los 40 días que faltan para las primarias, el Primarias. 19 de junio, ¿no? Entonces, claro, imposible separar lo que tú decías, Fran, el contexto del ciclo, el ciclo electoral en el que estábamos, el ciclo político, para no entender las estrategias que se están instalando en relación con este caso, ¿no? La semana pasada nosotros habíamos planteado este riesgo, ¿no es cierto?, creciente de judicialización de la política y de politización de la justicia, ¿no? A propósito de lo que algunos plantean, que se usa la justicia para determinados fines políticos, ¿no? El lawfare de que alguna vez habló Cristian respecto de lo que pasaba con Jadwe y ahora, ¿no es cierto?, el espionaje que se habría planteado respecto a este caso. Pero, claro, evidentemente el golpe de la Corte de Apelaciones el día viernes al Ministerio Público fue un verdadero mazazo, ¿no?, desde el punto de vista judicial, que generó los efectos que comentaba recién Cristian, ¿no? Lo que tenemos que ver es que, más allá, ¿no es cierto?, de lo cuestionable de los instrumentos y de las herramientas, ¿no?, que se utilizaron para escuchar estas conversaciones, lo que queda es evidentemente un problema que tenemos hoy día en la política, nuevamente, ¿no? Y que va a tener que la justicia despejar ahora con otras herramientas que permitan dilucidar o no el tema del desvío de fondos para actividades políticas. No está claro si para campaña, probablemente es muy difícil que haya habido este financiamiento en la campaña de Gabriel Boric en el año 2021. Pero evidentemente habrá que investigar respecto de qué pasó con el desvío de otros recursos, porque entre otras cosas, y lo dijimos me parece el lunes pasado, la pregunta es que ¿dónde está buena parte de esos 9.000, 10.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, de Procultura, que están perdidos, ¿no? En alguna parte tienen que estar y por lo tanto también es importante despejar esa duda, ¿no? Porque no todo aquí está completamente ejecutado y rendido como corresponde. Hay una cantidad bien importante de plata que está desaparecida. Eso es un trabajo... Marco, perdona, pero eso es un tema de gestión empresarial. O sea, yo después de leer todo lo que he leído de respecto a Procultura, claramente hay una deficiente gestión. ¿Te fijas? Habían cuentas Claro. que el mismo dueño de la empresa, que era Larraín, las llevaba él directamente. O sea, habían Exacto. plata que ingresaban. Por eso, O sea, yo ¿no? creo Él que hay que llevaba separar todo. un poco. Claro, llevaba todo, eso es muy raro. Por O eso, sea, pero la pregunta sigue siendo ¿dónde está esa plata? Sea Claro, gestión ahora, empresarial perdona, o no. es que ese es el punto que va a usar siempre la oposición con justicia para atacar y sacar cuñas todo este periodo electoral respecto de los candidatos a favor, digamos, de la izquierda. Van a usar siempre. También la ciudadanía necesita transparencia respecto a este Obvio, punto, porque de lo obvio. contrario, entonces, esto va... Ya dijimos que salió del ámbito de periférico de la corrupción a instalarse, ¿no es cierto?, en un efecto político, porque hay diferencias con Democracia Viva, sí, hay diferencias en los detalles, pero creo que el impacto comunicacional, y lo decías tú, vamos a tener que medirlo más adelante cuando veamos cómo esto tiene efectos sobre, por ejemplo, las primarias, sobre lo que puede ser el resultado de las elecciones en 6 meses más, presidencial y parlamentaria. Por lo tanto, evidentemente, esto todavía es algo que está en desarrollo y yo creo que va a seguir instalado en la agenda porque, como digo, salió del ámbito de la periferia de la corrupción para instalarse en algo más que habrá que investigar. Ahora, ¿quién lo va a investigar? El fiscal de Antofagasta, ¿no es cierto?, que tiene todos los casos, porque Sí. tiene Democracia Viva y tiene un par de fundaciones más de las que no se ha sabido poco. De hecho, este fiscal Castro tenía algún cuestionamiento porque había avanzado muy lenta la investigación con otro par de fundaciones menos conocidas que Democracia Viva, no me recuerdo en este minuto el nombre de esas otras dos fundaciones,
además de democracia viva, y ahora se le agrega la matriz, ¿no es cierto?, que podría ser Procultura, porque es la más grande. Entonces, también se pone a prueba esto que decía al principio, la tensión que hay entre la judicialización de la política y una eventual politización de la justicia, como han planteado algunos. Con todo, y lo decías tú, Fran, y lo reiteraba Cristian, aquí hay dos pujas. Por una parte, la moneda que trata de sacar el tema, ¿no es cierto?, Procultura, o el gobierno que trata de sacar el tema de la moneda, ¿no es cierto?, dejarlo fuera y encauzarlo judicialmente ahora a través de esta fase de institucionalización del proceso, o sea, que siga el conducto judicial, y la oposición que intenta mantener el tema dentro de la moneda, ¿no? Por las razones que comentábamos del ciclo electoral. Aquí por eso digo que hay una doble puja, porque el gobierno trata de sacar el tema, porque evidentemente esto puede tener efecto en que pierde el control de la agenda, porque tiene que estar explicando de esto, estamos a unos pocos días, ¿no es cierto?, de la cuenta pública, y el gobierno quiere despejar el tema, pero también está teniendo efectos sobre la campaña de primarias, que ha pasado un poco, ha tenido una semana de invisibilización producto del caso Procultura. No se ha hablado mucho de la primaria. Eso le conviene, por supuesto, a la oposición, a Matei, entre otras cosas, que busca que las primarias no sean un tema relevante, ¿no? En Argentina hubo elecciones ayer legislativas en la provincia de Buenos Aires, tuvo una baja participación, el 53%, ¿no? Con voto obligatorio, lo que está hablando, ¿no es cierto?, de probablemente que las elecciones en América Latina siguen teniendo o siguen siendo poco movilizadoras. Entonces hay un riesgo en la primaria del oficialismo por el efecto que esto pueda tener sobre ese resultado y sobre todo sobre la participación, ¿no? Recordemos que estamos, como decía antes, a 40 días de esa elección y por lo tanto todo lo que pase desde el punto de vista comunicacional puede movilizar o desmovilizar, ¿no? En la medida que vayamos teniendo más antecedentes del caso. Pero por ahora yo creo que el gobierno tácticamente lo que busca, insisto, es sacar el tema Procultura de la agenda para retomar el control. Vamos a ver si resulta, pero también la oposición está haciendo un serio intento de que esto no salga del espacio de la moneda, porque evidentemente lo que busca es infligirle una derrota comunicacional, ¿no es cierto?, simbólica al oficialismo o a una parte del oficialismo en relación con este caso. Sí, bueno, y más allá de que se vaya a sacar de la carpeta investigativa las conversaciones donde estaba el presidente Boric, que finalmente de ahí se agarra la hebra del presidente en el caso por sobre todas las cosas, eso no se va a soltar. Las relaciones de las personas de Procultura con parlamentarios del Frente Amplio, con el mismo presidente de la República. Ahora, Evelyn Matei tenía un punto al decir de que ahora con el nuevo fiscal esperaba celeridad en la investigación, y yo creo que sería bueno que esto, o sea, sería una ganancia, yo creo que para la gente, para empezar a despejar cosas, que empezara ya a verse concretadas las diligencias que el nuevo fiscal vaya a hacer. No sé cómo lo ve en esos términos, Cristian, porque por más que el gobierno haga esfuerzo, el oficialismo haga esfuerzo por desentenderse o desapegarse del caso, mientras esto no evolucione, va a seguir estando este manto de dudas de involucramiento y platas de por medio y que se relacionan directamente con el partido del presidente de la República. Es pasado lo siguiente, que siempre desde la vertiente de uno de las comunicaciones, el que se cierre el caso lo más rápido posible, yo entiendo que es muy necesario, ¿ah? Es lo correcto, es lo bueno en términos de bien común. Pero también en términos prácticos, si se cierran muy rápido estos casos, para un lado o para el otro, se acaba este insumo que le permite a los políticos, sean de izquierda o de derecha, dependiendo del caso, les permite mantenerse en los medios, ¿ah? Les permite mantenerse atacándose entre ellos, ¿ah? Entonces, de alguna forma, si se resuelve muy rápido esto, caso, no sé, de Procultura que estamos hablando, bueno, quizás, y si se resuelve a favor de alguien, se acabó esa historia, ¿ah? Entonces, yo lo veo así es bueno, en términos de bien común sí, pero en términos políticos, en términos de comunicación, en términos de generar emociones, de establecer posiciones políticas, de tratar de destruir al otro, porque en eso está la política los últimos 5 o 6 años probablemente, destruirse, no construir.
estos casos de largo aliento, que nunca se resuelven, Sierra Bella es un muy buen ejemplo de eso, es tremendamente provechoso, es muy, muy provechoso, particularmente en un gobierno que desde el comienzo, y lo hemos dicho muchas veces también, es un gobierno que quería ser limpio, limpio, puro y casto, era gente joven, que si bien venía del aire, venía del barrio Italia, entre comillas, eran nuevos, no venían contaminados, y efectivamente la evidencia posterior nos dijo que no. Y ese tema está muy asociado como constructo teórico, conceptual de ataque permanente al gobierno, ha sido a partir de estos casos. Que si uno analiza la vertiente histórica de 10, 15 años para atrás, bueno, el partido político que por lejos ha tenido más casos de corrupción ha sido la UDI. Pero en el corto plazo, estos 3, 4 años, indudablemente ha sido una muy buena herramienta de ataque. Entonces, para mí, en términos de paz social y de un bien común y de un bien en términos de perfección, para el sistema político, obvio, ojalá que se acabe lo antes posible. Pero también, por otro lado, a muchos les conviene que esto no termine. Es como el conflicto de la Araucanía. El conflicto de la Araucanía, en el momento que se acaba, bueno, dejan de facturar muchas empresas de seguridad, deja de correr mucho dinero. Se acaba mucha parte, una parte importante de la delincuencia, del robo de madera y tantas otras cosas más, se acabarían. Entonces, estos conflictos muchas veces, es penca decirlo, pero estos conflictos muchas veces artificialmente conviene que se mantengan. Entonces es complejo el tema, es difícil. Además que, bueno, Depende cómo se mire. para las derechas en general, comunicacionalmente ha sido una buena ganancia el que este caso esté sobre la mesa porque Obvio. les ha permitido estar como protagonistas también opinando del impacto político que todo esto está teniendo. Si finalmente estamos hablando Es utilidad pura. versus lo que señalaba Marco de que los puntos más programáticos de las primarias oficialistas están quedando absolutamente out de la conversación. Yo mencionaba algunas actividades que van a tener los candidatos durante este día, pero son cuestiones que es de poca trascendencia a propósito del tema macro que se está comentando en la agenda. Entonces sí, vamos a ver si es que esto tiene implicancia o no en las primarias del 29 de junio. Pero una cosa que pasa antes de las primarias va a ser la cuenta pública presidencial, la última del presidente Boric. Se ha dicho que va a estar enfocada más en los logros, en las cosas que se han alcanzado a hacer durante estos 4 años de gobierno o 3 años y medio de gobierno, más que en promesas o aspiraciones que fue la tónica de las cuentas públicas anteriores, pero todo esto en el marco además de las implicancias del caso Precultura. De hecho, estoy leyendo de que parlamentarios del oficialismo les van a pedir al presidente Boric, a propósito del Comité Político Ampliado de hoy, de reforzar la agenda anticorrupción como para tratar de hacer un poco de contención de lo que está pasando con Precultura. ¿Cómo ves, Marco, que llega Gabriel Boric a su última cuenta pública y los réditos o no que pueda sacar de este momento que va a estar en los ojos de todo Chile, en el fondo, con cadena nacional, etcétera, etcétera? Bueno, es la última cuenta pública de su mandato. Esto ha ocurrido con todos los gobiernos, ¿no? Se usa la última cuenta pública para hacer un balance de la gestión, ¿no? Más que para hablar de lo que eventualmente se podría hacer, dado que al gobierno le queda muy poco tiempo, 9 meses de mandato, ¿no? Meses con elecciones en 6 meses más. Con un ambiente político muy enrarecido por estas situaciones que hemos estado conociendo, no son un espacio propicio para que el gobierno plantee alguna iniciativa, ¿no? para llevar adelante. Por eso que lo esperable es que tengamos aquí un balance de lo que ha sido la gestión de la administración del presidente Gabriel Boric. Interesante esto que tú decías, Fran, porque está causando un poquito de ruido el hecho de la presión de algunos presidentes del oficialismo, de partidos del oficialismo, por justamente incluir referencias a una acción más proactiva desde el punto de vista legislativo en materia de probidad y transparencia, que hemos hecho bastante, ¿no? Tuvimos una comisión de probidad y transparencia, más de una, pero digo que este gobierno la impulsó con mucha fuerza, ¿no? La comisión Jaraquemada, me refiero, que de alguna manera, ¿no es cierto?, tuvo un rol importante también en varias iniciativas que se han planteado en este tema. Pero yo tengo la sospecha, o la idea más bien que sospecha de que el gobierno, como decía al principio,
de manera táctica quiere sacar este tema de la conversación, ¿no? Hablar sobre esto es volver a poner el tema en la conversación política, digo, de lo que se hable sobre esto, y eso es lo que van captando las redes sociales y después es lo que recogen las encuestas semanales o mensuales. Por lo tanto, yo creo que hay una disputa por ahora larvada, ¿no es cierto?, en relación al contenido de la cuenta pública en relación a estos aspectos. Respecto de lo demás, no tengo duda que va a ser un balance de la gestión, ir a hablar del proyecto de las 40 horas, de la reforma a las pensiones, de los avances en el tema de mejoras en salud, en fin. El gobierno va a intentar mostrar, ¿no es cierto?, que durante su mandato se obtuvieron resultados, ¿no?, más allá de las promesas, y por lo tanto va a ser una encuesta perdón, una cuenta que va a estar muy centrada en eso. Vamos a tener al día siguiente, esto es el domingo, vamos a tener el día lunes nosotros mismos probablemente que comentar, ¿no es cierto?, los alcances de la cuenta y las críticas que la oposición va a salir a hacer. O sea, este es un Por libreto supuesto. muy conocido, Sí. ¿no? Además, todos esperando tener acceso a la cuenta antes de que se dé a conocer. Recordemos que los gobiernos suelen liberarla durante la misma transmisión de la cuenta, por lo tanto es muy difícil hacer los análisis respecto de lo que se está diciendo, y por lo tanto el domingo por la tarde, durante toda esa tarde y el día lunes serán los análisis críticos o positivos respecto de lo que diga el presidente Boric en su última cuenta de la Nación. ¿Cómo lo ves tú, Cristian, en términos de los énfasis de aquellas cosas que van a trascender del gobierno versus este episodio más oscuro de los casos fundaciones? ¿Cómo ves ese balance finalmente que se va a hacer de la última cuenta pública? Mira, ya, bueno, Marco hizo un súper buen resumen, en general de lo que va a pasar, de lo que van a decir. Ahora, yo creo que podría haber algo distinto. Yo creo que, dado que hay primarias mediante, y dado que todos los candidatos de las primarias, la mayoría han participado del gobierno, directa o indirectamente, yo creo que el gobierno también o el presidente va a centrar el discurso probablemente fuerte en los temas que a todo el mundo le interesa, que son el tema de la seguridad y también la economía. Yo creo que si uno analiza estratégicamente esto, no debería ser una cuenta pública resumen de lo que hizo el gobierno en estos casi 4 años, sino que también, mirándolo desde un punto de vista más estratégico, más de estrategia electoral, debería tirar varias líneas, varias cuñas el presidente respecto de lo que yo señalaba, seguridad, economía. Particularmente pensando en que, como lo sabemos muy bien ya, lo relevante de las cuentas públicas no es lo que pasa en el momento, la puesta en escena política, todo lo que es el ritual político, etcétera, sino que es lo que se conversa posteriormente en las redes sociales. Ahí hay que estar atento qué hashtags pone el gobierno, qué influenciadores usa el gobierno para hablar de ciertos temas y no de otros, etcétera. O sea, a mí me interesa mucho eso. O sea, si yo estuviera trabajando en el discurso, estaría muy preocupado de hacer un discurso muy pensado en apoyar a los candidatos en términos de las cosas buenas que ha hecho el gobierno en estos dos ítems, seguridad y economía. Y también lo pensaría particularmente con la del presidente y la generación en la que tiene ese 30% cautivo del electorado, que es gente más bien joven, con claves muy digitales también. Yo trataría de hacer un discurso digital, con cuñas, un poco lo que hace Trump, que siempre piensa cuando hace su show, está pensando siempre en cómo eso se va a difundir, más allá de lo que está en la sala oval de la Casa Blanca. Creo que ahí le haría falta un poquito más de astucia y espero que sí la tenga el gobierno en esta cuenta última. Sí. Un comentario, Fran, Sí, dale. un comentario, Fran, a lo que decía Cristian, que es muy relevante porque si bien es cierto, es muy legítimo que los presidentes hagan un balance y lo planteaba en líneas Cristian, hay que ser muy cuidadoso con el relato, ¿no? Cómo se dice, porque la oposición va a estar muy atenta a los guiños, a las interpretaciones que se hagan en clave electoral. Recordemos que el propio gobierno ha hablado de prescindencia, ¿no? Del gobierno y de sus ministros, ¿no? Y por eso que Cristian colocaba un punto central que es respecto
de cómo esto en el último año se pueden decir cosas, ¿no es cierto?, que podrían favorecer a los candidatos del oficialismo, pero decirlas de tal manera, ¿no es cierto?, que no aparezcan como Como una campaña. como campaña, ¿no es cierto? Tiene que evitar que el discurso se perciba justamente como un intento velado de intervenir Es en que la contienda electoral, Marco, ¿no? para eso tú tienes a los influenciadores. O sea, Claro, una buena estrategia electoral tiene influenciadores. O sea, tú puedes tirar la cuña de cierta forma que no te impacta directamente como gobierno, pero después esa cuña la toman ciertos influenciadores y la desarrollan en exacto. profundidad. Esa es Eso la es, estrategia. Es que eso eso es lo que es. hace siempre la derecha y lo que yo siempre reitero, que nunca hace la izquierda, porque no tienen la más remota idea de cómo hacerlo. Ah, y eso la derecha lo hace siempre calcado. O sea, tiran un temita, lo dejan ahí votando y después lo desarrollan. Entonces yo espero de una persona joven como el presidente, me imagino yo, que va a hacer una retórica, un discurso mucho más estratégico. No esos típicos clásicos discursos aburridos del último año de gobierno, que hacen un listing ahí de todo lo maravilloso que hicieron y no piensan en el futuro. Ahora, las encuestas son bastante claras. La derecha está adelante en todas las encuestas Sí. respecto a las presidenciales y por defecto yo me imagino también las parlamentarias. Entonces, en esa línea, la situación no es para hacer un discurso tradicional. ¿Ah? Yo creo que si yo veo un discurso tradicional, a final de mes va a ser bastante criticable, ¿ah? Porque la situación actual no es tradicional, ni típica, ni clásica. Es totalmente distinta, partiendo porque llevamos ya todos los años una elección. O sea, partiendo de esa base, que pasamos por procesos constituyentes, salimos de una pandemia, de un Mm. 2019, es un evento totalmente distinto. Es otro electorado, es otro país, es otro chileno. O sea, no se puede cerrar un gobierno de forma tradicional. Sería una pérdida comunicacional, yo diría burda. ¿Ah? Yo espero al menos del presidente de la República un discurso muy inteligente, ¿ah? Muy inteligente y pensado, insisto, pensado en lenguaje digital, pensado en viralizaciones, pensado en comentar, ¿ah? En comentarios posteriores, no en paralelo. Además que hay mucho en juego, porque si bien las encuestas, claro, sabemos que hay un porcentaje bien grande de indecisos, por lo tanto se dice que está muy abierta la cancha todavía, es innegable que hasta ahora, encuesta tras encuesta, la derecha está en los primeros lugares y eso no ha sido algo hasta ahora, vamos a ver qué pasa después de las primarias, pero posible, la izquierda no ha sido capaz de revertirlo ni siquiera un poco, entonces es un antecedente que hay que tener, más allá de sí, hay mucha gente que todavía no decide por quién votar o hacia dónde inclinarse, pero las encuestas no están mostrando una tendencia que yo me imagino que desde el oficialismo están poniéndole atención en relación a que hay evidentemente mucho en juego, no solamente por las presidenciales, sino que por lo que decía Cristian, por las parlamentarias, porque un escenario bastante catastrófico para el progresismo en Chile sería perder las presidenciales y no tener equilibrios en el Congreso, que eso también es algo que puede pasar perfectamente así como está abierto el escenario, ¿no? Ahora, a propósito de los influenciadores, ¿cómo ven al gabinete del presidente Boric, a los acompañantes, al elenco? La semana pasada, Iván Weissman del mostrador, a través del mostrador semanal, dijo que había preocupación, por ejemplo, de los empresarios de que el ministro Marcel renunciara en el caso de que Carolina Toá ganara las primarias, que puede ser una posibilidad, que lo está Claro. estudiando. Para poder sumarse a su campaña, pensando no en lo mucho que está en juego y la responsabilidad que va a recaer sobre ella en el caso de ganar las primarias oficialistas, pero además del ministro Marcel se ve poco peso, ¿no? ¿Cómo lo interpretan ustedes pensando en quién va a acompañar al presidente Boric de aquí a fin de año? Debería retornar la ministra Vallejo, yo creo que en julio, si no me equivoco, se le acaba el postnatal, pero es innegable que ha hecho falta su presencia, sobre todo en estos momentos complejos. No sé cómo lo analizas tú, Marco. Sí, efectivamente, este es un problema estructural que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric, donde él, evidentemente, el presidente, es mucho más, ¿no es cierto?, que la figura de sus ministros. Eso cambió un poquito después del primer proceso constituyente, cuando ingresó el socialismo Claro. democrático al gobierno, en forma, digamos. Mm. Llegó Carolina Toá, Álvaro Elizalde,
que asumieron, ¿no es cierto?, responsabilidades importantes en la Liga Uriarte también, y por lo tanto, de alguna manera, eso le dio un aire nuevo al gobierno, en donde el presidente tenía mucho más en qué descansar desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la gestión gubernamental. Eso se ha ido perdiendo en la medida que varios de estos nombres, salvo Elizalde, han abandonado el gabinete por distintas razones, ¿no es cierto? Carolina Toá porque quería ser candidata, lo mismo Janet Jara, y estamos observando entonces un fenómeno en donde el presidente comienza a quedarse un poco solo, salvo la figura de Álvaro Elizalde, ¿no? Y probablemente lo que haga con la reincorporación de la ministra vocera cuando vuelva de su postnatal, podrían ser puntales sobre los cuales el presidente pueda sostener los últimos 9 meses que le quedan de gestión, ¿no? Muy marcados por la intensidad del ciclo electoral, en donde el gobierno inevitablemente y el presidente pierden visibilidad, ¿no es cierto?, a propósito de esto que siempre se habla del síndrome del pato cojo, que afecta a todos los mandatarios, no es que esto sea particular en relación con esto. Entonces, va a requerir de todas maneras el presidente apoyos para poder, en términos de la gestión de gobierno, concretar varias de las cuestiones que se había planteado, pero hemos visto bastante desperfilamiento de muchos de sus ministras y ministras, ministros y ministras que están un poco muy en la zona de confort, ¿no es cierto? No lo hemos visto teniendo un rol mucho más activo en términos de mostrar lo que el gobierno está haciendo, y evidentemente eso solo se puede, yo diría, profundizar y como digo, las dos figuras probablemente sobre las cuales va a descansar los últimos 9 meses, o se va a apoyar más que descansar los últimos 9 meses que le quedan de mandato al presidente Gabriel Boric, van a ser un representante del socialismo democrático, Álvaro Elizalde, y la otra representante del Frente Amplio, el Partido Comunista, Camila Vallejo, ¿no? Y ese va a ser el escenario que probablemente nos acompañe en los próximos meses, con un gobierno además con poca iniciativa parlamentaria, dado que estamos en pleno ciclo electoral, donde los partidos, como decía Fran, buscan salvar la estantería parlamentaria también, ¿no es cierto? Van a concentrarse en eso en los próximos meses, en tener una buena negociación de pactos. Recordemos que estos pactos se inscriben el 18 de agosto, ¿no? En 3 meses más, y por lo tanto los plazos comienzan a acercarse también para este objetivo, y evidentemente la gran duda ahí, que también puede tener efectos sobre el gobierno, si se va a competir en una o en dos listas, en el oficialismo digo, y eso también es un factor que preocupa a la moneda respecto de que eso podría intensificar las tensiones y disputas al interior del oficialismo, que hoy día se han mantenido de alguna manera controladas, pero que evidentemente en la medida que se vayan aproximando estas fechas, esto que es propio de una competencia, ¿no? Incluso las propias primarias, yo siempre digo que las primarias son una buena herramienta, son positivas, permiten visibilidad, pero también tienen un efecto divisivo, ¿no? Generan división después o al día siguiente. Ya hemos visto que algunos descolgados del Partido Socialista han dicho que no van a apoyar a Carolina Toá, van a apoyar a Janet Jara, y empiezan entonces esta guerra de rostros que, como tú dices, Fran, se van a presentar. Ahora todos los comandos están presentando rostros. El único que no presenta rostros, que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿por qué no lo hace Johannes Kaiser? ¿No? Y porque no tiene, porque no tiene. Sí, pero Sí, también puede tiene ser, una pero también bancada. puede ser porque evidentemente la posibilidad del escenario de bajada, claro, También. sigue rondando a esa candidatura, en el sentido de que qué saco con presentar 10, 15, 20 personas si en 3 meses más, antes del 18 de agosto, termino bajando mi candidatura, ¿no es cierto?, para ser candidato a senador por la Araucanía, a pesar de que él insiste en que Kaiser no se baja, pero evidentemente los números de las últimas encuestas están mostrando un debilitamiento de su base de apoyo muy importante, por lo menos a favor, lo que hemos visto en la academia, a favor de Kast, a donde se está yendo probablemente parte de ese apoyo. Sí. Sí. Cristian, ¿cómo ves a los ministros para cerrar ese punto con el que finalmente el presidente va a cerrar el año? Nada nuevo. Los últimos meses de un gobierno, los últimos años, son básicamente de administrar el Estado lo mejor posible, y nada más. Y todo el resto del foco es la competencia electoral, así de simple. Y en ese sentido yo creo que
Yo desconozco el perfil del ministro de Hacienda en términos de eficacia política electoral, lo desconozco. No sé bien a quién le pega mejor, si llega mejor a los hombres o a las mujeres, si llega mejor a segmentos medios de la población, o es muy fuerte como personaje creíble en el segmento empresarial y en las agrupaciones empresariales. Todo eso hay que entrar a analizarlo, porque indudablemente que una vez que, si que la Toa gana la primaria, indudablemente, o sea, eso no, y no es porque la derecha vaya a decir que este señor va a empezar a trabajar para la candidata si que sigue siendo ministro de Hacienda, no. Porque en el fondo yo creo que la fortaleza de Monte de la candidatura de Toa, De de la Marcel. candidata Toa sería, sí, de Marcel es importante, o sea, es un ministro importante en términos Sí. de peso político, yo creo. Yo creo que vestiría muy bien en términos políticos a la ministra, a la ex ministra y candidata Toa, pero también la vestiría muy bien en términos emocionales. ¿Ah? Lo hemos discutido muchas veces, las elecciones, las campañas electorales son campañas de emociones, la narrativa más emocional es la que gana en cualquier país del mundo, occidental por lo menos, y en ese sentido, tener tu pareja al lado, tener esa historia de conocerse, esa historia romántica, que tanto gusta normalmente todo ese proceso del amor, y eso llevado a terreno es muy distinto a una mujer como Toa, que es percibida como una mujer dura, fuerte, que va siempre de frente. Es muy distinta a verla sola que verla con una pareja. O sea, el constructo o el imaginario que se te produce a ti como opinión pública respecto de Toa sola o Toa con pareja es muy distinto. Y creo, y con eso cierro, creo también que el impacto que puede tener Marcel en los segmentos empresariales no es poco. Es una persona creíble y respetada en el mundo empresarial. ¿Ah? Entonces creo que es ganancia por los dos lados. Es ganancia en términos políticos y es ganancia en términos emocionales como una pareja que se enfrente, que pretende en el futuro gobernar este país. ¿Ah? Sí, bueno, hay un factor de credibilidad no menor que tiene la figura del ministro Marcel, Sí. que va a ser interesante a ver cómo se explota en clave electoral. Electoralmente. Claro, en el caso de que decida, que sería lo más lógico, ¿no? En el caso de que decida formar parte de Sí. la campaña de Carolina Toa. Oye, para cerrar, lo que nos trajo la Academ de este domingo fue el alza de José Antonio Cast empatando a Eli Matei. No, creo que no habíamos visto este escenario en las últimas Primera semanas. vez. Primera vez, llama la atención y también está siendo bastante comentado, subió 3 puntos, quedando en 17%, y Matei baja 3 puntos, quedando también en 17%, lo que probablemente va a encender un poco las alarmas en Chile Vamos respecto al despliegue y finalmente cómo enfocan la campaña, no solamente explotando lo que está pasando en el oficialismo con el caso Procultura, sino que también cómo mira hacia el otro lado, hacia la derecha, para disputar los votos que se están fugando más hacia la figura de José Antonio Cast. Marco, ¿cómo ves puntualmente el escenario de las derechas a esta altura del partido? Bueno, vimos esta fotografía hace 4 años atrás, ¿no? Cuando Lavín, que era quien marcaba las encuestas, exalcalde de Santiago, Las Condes, no postuló a la reelección en el mes de enero de ese año, del 21, para competir por la presidencial. Finalmente terminó perdiendo la primaria, ¿no? Frente a un Marco, retador. y marcaba por lejos, ¿ah? Claro, No era exactamente. poco, no era poco. Exactamente. No digo que esto sea el preludio de lo que puede pasar, pero evidentemente aquí hay datos que van acumulándose respecto de que lentamente José Antonio Kast, ¿no es cierto? Lentamente comienza a acercarse a Kast. Yo creo que, perdón, a Matei, un poco también este resultado de el desplome que está teniendo Kaiser, ¿no? También. Parte de eso se está yendo a Kast, probablemente Matei contiene la mayor parte de su base de apoyo, pero Kast va agregando apoyo de electores no de Chile Vamos, sino que decepcionados de la política, decepcionados de la incapacidad también de la oposición tradicional de enfrentar al gobierno, probablemente con un perfil más bien de derecha. Recordemos que en estos votantes obligados que van a participar en la elección de noviembre, hay, según la encuesta del CEP, un 52% que no sabe, no responde. En esa base electoral, evidentemente, la gente
toma decisiones respecto no solamente del líder, sino que también de los equipos que tiene detrás. Y ya comentábamos, por eso que los candidatos intentan mostrar esta imagen de que tienen gente por detrás, tienen parlamentarios, y eso es un factor importante. Pero ese mismo elector es muy volátil, ¿no? Este elector cambia de opinión con mucha rapidez. Y la decisión, insisto mucho en este punto, va a ser cada vez, como ha sido hasta ahora, más cerca del momento de la elección, si estamos hablando del tema presidencial en el caso de la derecha, ¿no? Sí. Cada vez más cerca del momento de la elección presidencial, probablemente esto se decante todavía más. Como ese dicho, Cristian, que de allá del campo, caballo... No, por eso no he dicho del cansado, campo. No, caballo cansado, caballo no, ganado. ese es un dicho hípico, no del campo. Caballo pillado, caballo ganado. Eso. Caballo pillado, Bueno, caballo ganado. Eso es caballo hípico. pillado, caballo ganado. Algunos han planteado eso. Yo igual diría que hay que tomarlo con calma. La pregunta es sobre mención espontánea, ¿no? Después hay otra pregunta, en el caso de la Academia, donde diseña escenario en primera vuelta, ¿no es cierto? Y ahí sí le preguntan a la gente por quién votaría usted. La primera, en donde casi está alcanzando a Matei, es mención espontánea, pero yo hoy día te puedo decir cualquier cosa, pero en 2 meses más, en 3 meses más, o 6 meses más, pienso otra. Entonces, por eso ese es un dato importante respecto de lo que es la intención de voto, ¿no? Y hay que tener cuidado con este tema. Cristian, para cerrar, ¿cómo lo ves tú? Yo repito lo que llevo repitiendo hace por lo menos unas 3 semanas. Y el lenguaje de campo, el caballo pillado, caballo ganado. Yo creo que es muy débil Matei, algo pasa con ella. Creo que la derecha, el electorado de la derecha, no estoy ni siquiera hablando de los grupos de interés, los grupos de referencia, la élite dentro de la derecha, los grandes, los que tienen el peso de la derecha en términos financieros y también políticos. Yo creo que se sienten más cómodos con un candidato como Kast, que tiene una sola línea, que en esto nunca ha sido dubitativo. Normalmente Kast tiene este discurso ya desde la campaña presidencial pasada. Tiene un lenguaje, un discurso súper claro, preciso, no va para atrás o para adelante, tiene muy clara su posición política y de alguna forma su ideología y su posición. Y en ese sentido creo que es mucho más fácil y más simple para el electorado de derecha identificarse con Kast. Matei va para atrás, va para adelante, un día dice una cosa, después dice otra, un día quiere ser más bien de centro derecha, otro día quiere ser más parecida a Kast, o más bien de extrema derecha o la nueva derecha, como le dicen. Es una persona extremadamente dubitativa en su identidad, ¿ah? Y eso es profundamente confuso para el electorado, particularmente para un electorado que vota sin convicción. Es un electorado de promoción, es un electorado de oferta, y que le haga la mejor oferta y la mejor promo en el último momento va a ser por el cual la persona va a votar. Ese electorado, y ese electorado seguramente va a estar más cerca de una persona como Kast, que es bastante clara en su posición, ¿ah? Yo creo que la UDI es mucho más Kast que Matei, ¿ah? Definitivamente. Yo creo que RN, efectivamente, una parte importante de RN probablemente está más cerca de Matei, ¿ah? pero más lejos de Kast. Pero creo que Kast es la persona que mejor define y perfila a la derecha actual en su percepción de cómo debería ser el país en los próximos años. Y eso también creo que coincide con esos 7.500.000 y tantos de nuevos electores también, ¿eh? Que votan sin convicción, votan por oportunidad. Bien, pues interesante lo que está pasando ahí con los movimientos en la derecha. También vamos a seguir atentos y atentos al despliegue de las primarias de aquí al 29 de junio, el impacto del caso Procultura y más, que vamos a seguir comentando el próximo lunes cuando nos volvamos a encontrar. Que tengan una muy buena semana, Marco Moreno, Cristian Leporati. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Igual, Fran, cuídate. Chao, buena semana. que estés muy bien. Chao. Me despido yo también de todos y todas quienes se conectaron a nuestras transmisiones. Como siempre les digo, síganse informando con nosotros, suscríbanse a nuestra amplia parrilla de newsletter en elmostrador.cl y nos volvemos a encontrar este jueves acá en El Mostrador. Que estén muy bien, buena semana. Chao, chao. Esto fue Empieza por acá. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 10 de la mañana con todo el análisis junto a Fran Castillo, Marco Moreno y Cristian Leporati, aquí en El Mostrador Podcast.